Entonces voy a empezar dándoles la bienvenida con mucha alegría. Agradezco mucho a Hilda la posibilidad de permitirme proponer y coordinar esta mesa que hemos denominado el exilio sudamericano en el mundo del libro en México. Estar preguntándoles si podrían contarnos brevemente, aunque en sus currículums está mencionado, cuáles fueron sus actividades profesionales en el mundo del libro de forma previa a México. Y quizá podría enlazar esta pregunta con la segunda, que es si ustedes conocían a alguien del mundo del libro en México antes de su llegada. Yo llegué a México en 1978 y cuando llegué con la experiencia de haber trabajado en Buenos Aires, en la librería McKern's English Bookstore, por muchos años. Entonces, al llegar a México, hasta que me instalé, me invitó a trabajar en la librería El Ágora, Pepe Taylor, por sugerencia de Willy Shavelson, que era un conocido desde Argentina. Armé la sección de libros en inglés de la librería El Ágora, con la experiencia de haber trabajado en Buenos Aires, en McCann's, y también después en la librería Santa Fe. Y después de eso, coordiné y dirigí la librería del Colegio de México por varios años, 15 años, en una concesión que había hecho Pepe Taylor con la Dirección de Publicaciones del Colegio de México. En la librería del Colegio de México estuve 15 años. Y luego me invitaron a trabajar por razones de organización dentro del Colegio de México. Se cambió el modelo de administración de la librería, y entonces yo fui a trabajar en este modelo de libros para maestros y promoción a la lectura, con una editorial argentina justamente, Novedades Educativas. Estuve pocos años ahí hasta que me invitaron en Edilar Ediciones, donde estoy trabajando desde hace 18 años en la coordinación de un proyecto que se llama Club de Lectores, que es promoción a la lectura. Entonces, digamos, tu vínculo fue insertarte directamente en el espacio de librerías. Fue, digamos, el vínculo. Siempre estuve en librerías, y desde la parte de librerías era por la experiencia en el Colegio de México, tanto porque los profesores del Colegio de México me decían que yo hacía sociología aplicada. Fantástico. Jorge, ¿cuándo llegaste a México? Bueno, llegué en el 76. En realidad, mi experiencia editorial previa no era demasiada. Por accidente no, porque era amigo del editor de Fabril. Había trabajado en un par de colecciones de Fabril mientras hacía periodismo cultural. Ahí se trabajaba en la colección de narrativa y en la colección de poesía. Llegué sin conocer más que los nombres de las editoriales. Muy pronto conocí a Vicente Rojo, y Vicente fue el que de alguna manera me introdujo con... Vicente en ese momento era uno de los que estaba realizando ERA, y fue el que me vinculó con el resto del mundo editorial. A partir de ahí, yo creo que la sucesión, la progresión es Nueva Política. De Nueva Política hice una pequeña asesoría para la entonces Bruguera, que desapareció. De allí llegó un grupo español para hacer la revista Interview. Hice la revista Interview, y por un problema societario se separaron y me ofrecieron que me hiciera cargo de la parte editorial en Barcelona. Por eso el salto a Barcelona. De manera que fue una vida profesional un poco rápida y azarosa. Digamos, en tu caso, el periodismo te llevó a la publicación de revistas, o sea, fue fundamentalmente esa labor primaria editorial, y luego ya te insertaste al área de edición de libros. Exactamente. Ya eso me había pasado en Buenos Aires, era muy chico, obviamente, era poco más que un adolescente.
realidad yo elegí venir a México porque la editorial para la que trabajaba en Buenos Aires, que es la editorial Abril, tenía filial en México. Y cuando se tomó esta decisión, en tu caso particular, ¿ibas a ocupar algún puesto específico o fue más bien una tarea de acogida solidaria? ¿Cómo funcionó eso en función de la editorial? No, Porque creo que esa parte de entender cómo se van haciendo redes en la labor profesional es también importante. Ver que en este caso el binomio a veces familiar, a veces profesional y a veces obviamente de afinidades políticas es muy importante para esto que estamos conversando. Sí, yo no venía con un proyecto específico, tuve que salir con relativa rapidez de Argentina y el único vínculo concreto que se me ocurría era la propia editorial donde trabajaba. Comprendo. Me interesaría saber cómo fue esa inserción en el mundo profesional, en el mundo del libro en México, en función obviamente de empresas o instituciones, y sobre todo si ustedes notaban algún modus operandi diferente o sustantivamente distinto en las formas de trabajo, a lo mejor en los aspectos tecnológicos, que hubieran desarrollado previamente a su llegada a México. En el caso mío, no había tanto desarrollo tecnológico en esa época cuando llegué. Era todo muy manual. Y yo implementaba, por ejemplo, la captura de clientes y tener una base de datos de clientes en las librerías con el sistema que había estudiado en la universidad de fichas, de ficheros. Entonces, por orden alfabético hacíamos los ficheros y ahí poníamos los nombres de los clientes con las características de preferencias lectoras que tenían, y eso lo impuse aquí en la librería en el Ágora, justamente para esa sección de inglés, porque era un público muy específico, y además era un público muy especial. Ahí llegaba Juan Rulfo, llegaba Fernando Benítez, gente que eran en ese momento muy asiduos, habitués a las librerías, ¿no? Y venían con toda esa historia. Y como yo contaba que venía de trabajar en una librería inglesa en Argentina, con toda esa experiencia, con una experiencia, y seguramente Jorge conocerá, porque uno de los clientes a los que atendía yo en McCann era Jorge Luis Borges, justamente. Entonces, y de hecho tengo un libro autografiado por él. Entonces, eran cosas de traer mucha experiencia desde un país que tenía mucha vinculación de público con librerías, y esa era la diferencia con México. Digamos que tú sentías que había más receptividad a todo lo que tú traías, o que Sí. pudiste, digamos, hacer una aportación buena en ese sentido, que no hubo un desfase, más bien fue favorable que pudieras tú aportar eso. Sí, porque justamente José Taylor, que dirigía la librería de El Ágora, después fue el director de la Feria del Libro de Minería, y ahí fue donde yo colaboré con él, y otro grupo de gente, por supuesto, pero en la reinserción nuevamente con todo el prestigio que tenía la UNAM, y la Facultad de Ingeniería en su momento, apoyando la Feria del Libro de Minería. Fantástico. Y en tu caso, Jorge, esta inserción al mundo del libro en México, ¿fue fácil, amigable? ¿Había alguna diferencia que tú notaras para bien o para mal respecto de tu experiencia previa? Bueno, en la medida en que yo llegué un poco compulsivamente, después del shock inicial, en realidad más bien era una situación de fascinación. Trabajaba con recursos que Buenos Aires nunca había tenido. Por ejemplo, la publicación que hacía Fondo de Cultura podía permitirse contratar artículos absolutamente de todo el mundo sin ninguna dificultad. Y luego
época, además yo creo, la última época de gran evolución editorial en México. Era una editorial, bueno, era una editorial primero, que yo esperaba anhelosamente en Buenos Aires. De pronto me veo en el corazón mismo de él. Mortiz estaba en su momento de apogeo. Fondo de Cultura era Fondo de Cultura, no era lo que soy. Siglo XXI era una editorial que también yo veía creo que era el ciclo de alza de la edición en México. Me da hasta una cierta envidia oírte contar de ese momento, porque efectivamente era un momento de una densidad de proyectos editoriales y culturales con referentes y exponentes del oficio de la edición, del oficio del arte gráfico, realmente maravilloso. Carlos, bienvenido. Muchas gracias por sumarte. Pues básicamente la primera pregunta que les hice a los compañeros es cuándo habían llegado a México, digamos en qué fecha, y si conocían a alguien del mundo del libro antes de llegar a México. Mucho gusto. ¿Y cómo estás, Vicky? Bien, bien. Qué bueno. Con mucho gusto de escucharte. Yo llegué el 29 de julio de 1976. Y bueno, sí, aquí estaba uno de los primeros exiliados, llegados de Uruguay, en la Embajada de México, donde estaba un héroe nacional nuestro, que era fue el embajador, Muñiz Arroyo. Yo llegué como refugiado de las Naciones Unidas desde Buenos Aires. Y bueno, sí, estaba uno de los primeros exiliados, decía que fue Carlos Puchet, también pariente mío, y estaba trabajando en la distribuidora del Fondo de Cultura que regenteaba o gerenteaba Antonio Pérez. Y bueno, ahí tuve una entrevista con Antonio, llevé mi carpeta que pude sacar por suerte de Uruguay, bueno, pude sacar lo que pude sacar, ¿no? Por ejemplo, todo el material de político, todo el diseño político de 10 años de trabajo mío se perdió. Pero venía con lo otro que, digamos, podía pasar las aduanas. Y entonces me mostré la carpeta a Antonio, me hizo unas observaciones y me dio, no sé, como un alto así de tarjetas de él, firmadas y dirigidas personalmente a una cantidad de editores y de gente de editoriales que él conocía, españoles. Uno de ellos trabajaba en Ediciones de Cultura Popular y allí empecé a trabajar. Yo llegué el 29 de julio y pongámosle, principio de septiembre, estaba trabajando en Ediciones de Cultura Popular. Entonces para mí no fue un cambio muy grande porque yo venía de trabajar también en la editorial del Partido Comunista de Uruguay, que era Ediciones Pueblos Unidos. Fue un trabajo, a mí me encantó ese trabajo porque me dieron una libertad total y pudimos reorganizar toda la editorial. Entonces, digamos, la inserción fue suave, por decirlo, digamos, de alguna manera. Bueno, sí, y justamente Emilia Anjul, la mujer de Carlos Puchet, cuando llegamos nos estaban esperando en el aeropuerto, gente de la familia, y cuando llegamos, por cierto, veníamos con una visa de 6 meses, que Gobernación me la sacó a 1 mes, ¿no? Y bueno, ya, acabo de cumplir 44 años de estar acá. Era otro.
otro mundo, ¿no? Totalmente diferente, así, un impacto. Pero bueno, la inserción fue más o menos, nos fuimos a vivir a Texcoco y ahí estuvimos 3 meses, pero yo iba y venía todo el tiempo buscando trabajo, hasta que encontré que les decía en Ediciones de Cultura Popular. Entonces la inserción fue muy, muy rápida, la verdad, muy rápida. Ujú. Y la aclimatación también, ¿no? Jorge, Vicky, ¿ustedes tenían alguna idea de México antes de venir, en el sentido de qué sabían de México, o era Entonces, tal esa cual? sensación de llegar a una modernidad que desconocíamos fue un choque muy fuerte. Por lo demás, no, la inserción realmente, supongo que interviene también mucho el azar. La inserción fue muy fácil y la recepción de la gente es sumamente generosa. Sí, sí, sin duda ahí, digamos, la época en la que ustedes llegaron fue una época de la diplomacia internacional mexicana muy particular, muy, bueno, un país de acogida, un verdadero país de acogida, muy empático, que, que ha ido transformándose con el tiempo, y es algo que no es exclusivo de México, pero que es algo que tenemos que cuidar y preservar, ¿no? Esa política migratoria eh, cuidadosa y también respetuosa de las cuestiones políticas, ¿no? Muchas personas no estarían vivas si no hubiera sido por la política mexicana, y bueno, eso es algo que siempre habrá que agradecer, pero que también se ha ido transformando, no necesariamente para bien, ¿no? Yo quería preguntarles, en otro orden de cosas, si ustedes han mantenido vínculos con Y promoviendo, desde el lugar ahora que estoy desarrollando tantos años Club de Lectores, promoviendo editoriales argentinas para que se conozcan, porque tienen contenidos muy, muy, muy de avanzada y muy propositivos. Gracias, Vicky. Carlos. Sin desmerecer lo que se hace en México, por supuesto, ¿eh? Sí, yo he mantenido, eh, cada vez que iba al Uruguay me ponían a trabajar, ¿no? Cuando iba de visita, recuerdo una de las veces con la gente de ACA, que bueno, el factotum era Beto Orelloni, y bueno, y había que hacerle una portada a un libro de Mario Benedetti, justamente, que ahora se cumplieron 100 años 100 de años. nacimiento, y eran Preguntas al azar, el libro. Y bueno, ahí me tienen trabajando, y cuando le presento, bueno, éramos amigos con Mario, ¿no? Entonces cuando le presento la portada, que por supuesto eran unas palomitas, me dice, no, flaco, no es época de palomitas, mirá, tenemos otra cosa. Y entonces me hizo la portada. Por lo menos me dijo cómo eran como dos riberas con un puente, que es el desexilio, ese era el planteo central de él, ¿no? Y entonces yo me imaginé la portada y le dije, mira Mario, yo la hago, no tengo ningún problema, pero no va a servir para nada, va a ser horrible. Bueno, y entonces hice, justamente antes de volverme, hice esa portada descrita por Mario, pero bueno, sí, siempre, y más que nada el vínculo es con la gente de diseño de allá. Bueno, son los viajes, yo voy, casi siempre que voy hago alguna exposición de diseño. Hace 4 años hice una exposición de dibujo y nada más que blanco y negro, porque yo siempre he pintado y he dibujado como una vía que abona a lo que hago diseño, ¿no? Y eso fue en el Museo Nacional de Artes Visuales,
y la curó un tipo maravilloso que trabaja allá y que además es poeta, editor y un gran diseñador y dibujante, que es Maca. Y estuvo muy bien. Ese año además estuvo maravilloso porque a otro compañero allá, León Leff, por cierto, me propuso para Ciudadano Ilustre de la ciudad de Montevideo. Entonces fueron esas dos cosas. Entonces sí, hay siempre, y yo intervengo mucho, ¿no? Sí, yo ahí mantengo los vínculos permanentes. Es más, anoche tuve otro Zoom, o ayer, porque hay una revista y se llama Caras y Caretas, que es de un amigo mío, Alberto Grille, y bueno, me hicieron una propuesta así de que yo aporte cosas para el lanzamiento de nuevas cosas que van a hacer, un canal de televisión, la revista, porque bueno, intervengo desde acá a allá. Aunque yo ya aporté demasiado, ¿no? a esa revista. Ellos tienen un programa todos los viernes y me da mucho gusto sí, seguir el vínculo, y como fue al principio del exilio, ¿no? En México, de cara al Uruguay, ¿no? En la lucha por la caída de la dictadura. Ahí hicimos en el 77, bueno, la Jornada de la Cultura Uruguaya en el Exilio, y bueno, esas cosas de estar siempre haciendo alguna cosa para el paisito allá. Y Jorge, en tu caso, ¿también mantienes este vínculo con cierta fluidez o no? ¿Tu hacer ya se incrusta más en México? Porque bueno, también estuviste en España y en otros lugares. Y yo sigo manteniendo vínculos, a pesar de que hice una vida errática, sigo manteniendo vínculos con Argentina. No voy con exagerada frecuencia, pero los vínculos se mantienen de todas maneras. Iba a viajar este último año para la Feria del Libro, pero se canceló. De todas maneras, mantenemos vínculos toda la vida, desde telefónicas hasta virtuales. Y sí creo que en la Argentina está surgiendo un movimiento de pequeñas editoriales que es muy interesante, que vale la pena seguir, y que lamentablemente, como pasa con el resto de los países latinoamericanos, no tiene, digamos, presencia en México. Es un problema que no se ha podido resolver. Y siempre hay proyectos de intentar trabajos comunes, pero que son muy, muy difíciles de resolver. Una pregunta, ¿ustedes consideran que de alguna manera su condición de exiliados hubiera funcionado como un atizador, como un impulso particular para su trabajo, o consideran que eso no tiene un impacto? Es decir, si hay como una vehemencia más marcada en el tipo de trabajos que se hagan, o que algún empleador de ustedes o proyectos en los que hubieran estado hubiera considerado que la calidad de exiliado aportaba de alguna manera o algo distintivo a su trabajo. Pero en mi caso, Está bien. no la condición de exiliado, no, porque eso no siento que me diferencie con el resto de mis compañeros de trabajo en la condición de exiliado. Sí, a veces el tema de tener el acento argentino, que es la lengua madre cuna que no se va, y que se va modificando cuando voy a Argentina y hablo con acento mexicano, es una cosa que me sale así como natural. Pero no, en mi caso no lo veo. Al contrario, yo adopté la nacionalidad mexicana por decisión propia, y eso me ha facilitado mucho determinada cantidad de trámites, y ahora es como que promuevo lo mexicano en Argentina,
y promuevo lo mexicano en un país como Noruega, como Francia. O sea, promuevo más lo mexicano, estoy más vinculada a lo mexicano y no a la parte de trabajo editorial de Argentina. Carlos, en tu caso. Y no, yo estoy totalmente incrustado en México, ¿no? No, después de 44 años es muy complicado mantener un vínculo eh, más tan fluido. De todas formas, que tiene que ver con lo anterior, lo que decía Jorge, porque él citó esta historia de la pandemia. Yo ahora tenía que estar, la planificación mía era estar ahora en Uruguay. Y además estaba planificada una exposición de carteles en el Teatro El Galpón, en un nuevo espacio que armaron. Y no sé, es esta cosa que todavía no se acaba y quién sabe para cuándo, ha trastocado mucho mis planes, ¿no? Yo hacía ahora referencia, hice esta referencia familiar porque mis hijos se fueron, ellos vivían acá, ¿no? Hace 4 años se fueron a vivir al Uruguay y bueno, digo, a mí los extraño, ¿no? Está de más decirlo, pero bueno, digo, yo estoy acá, no me naturalicé mexicano por desidia, por lo que fuera, ¿no? Como Vicky y otros compañeros que lo han hecho. Yo siempre estoy por hacerlo, sí facilita muchas cosas para acá, pero bueno, ahora estoy en esto de la beca del FONCA, entonces estoy en ese sentido tranquilo, por más que está todo el lío con los fideicomisos, a nosotros nos siguen pagando regularmente y bueno, y yo lo que tengo que hacer es sobreponerme a los efectos negativos de la pandemia, la cuarentena y sobreponerme al insomnio y dibujar. Yo participo porque, bueno, estoy vinculado a todo el medio, más que nada al editorial y al artístico, ¿no? Y al diseño, por supuesto. Jorge, en tu caso, ¿la condición tuvo algún impacto particular, la condición de exiliado? No, francamente no, salvo el primer momento de reacomodo. El resto del tiempo hice una vida profesional absolutamente fluida y sin ninguna clase de dificultad ni de limitación. Creo que más bien fue enriquecedor. No puedo decir que haya significado una reflexión para Sí. Y una otra pregunta que quería hacerles es, en ese momento, digamos, inicial de llegada, ¿ustedes mantuvieron vínculos con grupos de distintas nacionalidades de Sudamérica que hubieran llegado en las mismas situaciones? Es decir, si se mantenía una especie de conjunto, de labores conjuntas, o cada uno siguió un poco un camino por separado. Es decir, ¿estuvieron preferentemente con sus grupos nacionales o era indistinto? En el caso mío, yo llegué a vivir a la Villa Olímpica y era como un reducto de muchos argentinos, chilenos y algunos centroamericanos que vivían en Villa Olímpica, y entonces sí nos juntábamos, pero mi vinculación era más con el grupo de argentinos. Me vinculé más con el grupo argentino y de compañeros argentinos,
y sobre todo porque mi hermano había llegado antes que yo, 2 años antes, y él era administrador de Flaxo, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Entonces ahí se vinculaba toda una parte académica en donde, en donde estábamos más con bolivianos, con chilenos, pero porque eran los alumnos y profesores de Flaxo, justamente, y también por el tema de que yo después ya trabajé en el Colegio de México, que también hay muchos extranjeros, argentinos, uruguayos, y, y centroamericanos, de gente de El Salvador, todo el movimiento en 1979 con el tema de Centroamérica y Nicaragua, todo eso, ahí sí colaboré con grupos de centroamericanos. ¿Y en tu caso, Jorge? En los primeros tiempos quizás sí, tenía vínculos con la gente que había llegado antes y que llegó inmediatamente después. Y progresivamente algunos de esos vínculos se mantuvieron, pero en general me fui incorporando a la vida cultural mexicana. Fue una incorporación progresiva. En la medida en que se produjo esa incorporación, los vínculos con la gente que llegaba de Buenos Aires se mantuvieron, pero ya más selectivamente. Al principio era quizá un poco la propia identidad la que nos unía, pero luego era simplemente los que hubieran sido nuestros amigos allí, los que seguían siendo nuestros amigos aquí, y los nuevos sistemas de relaciones ya estrictamente locales. Yo creo que fue una... ¿Y en tu caso, Carlos? Bueno, para mí sí ha habido mucho vínculo con varias colonias. Y bueno, y para empezar, como éramos vecinos con Vicky en Villa Olímpica, yo todavía sigo viviendo en Villa Olímpica, ¿no? Y bueno, aquí hay argentinos, uruguayos, chilenos y no mucho más nacionalidades. Pero remitiéndome al principio del exilio, nosotros teníamos un grupo, ¿no?, que era de militancia uruguaya, como decía antes. Entonces, por ejemplo, participábamos siempre, nos invitaban al semanario, a los festivales del semanario Oposición. Y bueno, y ahí convivíamos con todas los exilios que había, ¿no? Bueno, a mí me tocó mucho vínculo, además por temas, como dije al principio, digamos que ya no era exilio, sino los republicanos españoles, que bueno, a mí me ayudaron mucho en muchos casos, ¿no? Y después sí tuvimos muchos vínculos con la colonia Brasil, bueno, con argentinas, obviamente, por tema de la cercanía en Villa Olímpica, pero también de vínculos de otro tipo, ¿no?, culturales, y de trabajos conjuntos, de cosas que tenían que ver con las todavía distintas dictaduras que no caían. Y bueno, mucho vínculo también con brasileros. Y bueno, y también por mi trabajo, como yo trabajé también con discos, ¿no? Bueno, y ahí hay inevitablemente vínculos con muchos, ¿no? Recuerdo que hicimos un disco de un conjunto folclórico argentino que venía de ganar Cosquín, que era un dúo, no, un trío, perdón. Y muy bien, ¿no? Y bueno, y eso con un argentino, ¿no?, Modesto López. Y sí, siempre ha habido vinculaciones con gente más que nada de los exilios, de latinoamericanos.
alguien que recuerdes de la colectividad brasilera, digamos, de la colonia brasilera que estuviera en el mundo editorial, que pudieras mencionar, que hubiera estado exiliado en México. A mí me pasa lo mismo que a Vicky. Yo tenía muchísimos amigos y amigas brasileras vinculadas a la música, vinculadas al libro, escritores y académicos. Teresina Bertucci. Teresina Bertucci, que es una profesora del Colegio de México y que sacaba sacó varios libros en la Universidad Pedagógica Nacional. Ella bueno, ahora por estas razones no nos vemos, pero seguimos estando muy conectadas por el WhatsApp. Teresina Bertucci, que es una pedagoga, socióloga, muy movida, muy, muy, muy interesante. Y es una académica muy, muy vinculada a todo lo que tiene que ver con temas de educación, justamente. Ella publicó en la Universidad Pedagógica un anuario de educación, varios que yo le apoyé bastante en todos los datos para realizar. Y bueno, y eso es importante. Y además también me gustaría destacar que yo ahora trabajo en una empresa, que es Edilar Ediciones, que los dueños son uruguayos y son promotores de la educación y llegaron también 40 y tantos años atrás y tienen todo un manejo de fomento a la educación y a la lectura desde esa época, ¿no? Entonces, y yo también con el Uruguay tengo vínculos personales muy grandes porque yo crecí en Parque del Plata. Sí, yo conozco toda la gente de Dilar. Bueno, y ahí me veo ahora con Freddy Falner. Ah, Freddy, sí. Eso nos vemos todas las semanas por Zoom para no, antes no veíamos. Sí, yo trabajo con ellos. Sí, por eso te lo nombraba y bueno, y soy muy amigo de Uribe, ¿no? Sí, de Nelson, sí. Con él tenemos una larga amistad. Larga historia. Hace muchos, muchos años. Pero yo con respecto a los nombres de los compañeros y amigos brasileños, no me quedé con apuntes, posiblemente buscando en papeles muy viejos salgan nombres, pero yo ahora no me acuerdo de ningún nombre que pueda citar. Yo quería, bueno, hacerles una última pregunta y también quiero que ustedes cierren con su valoración o su opinión de cómo están viendo el estado del libro hoy, ¿no? El estado de la industria editorial hoy. Me gustaría que ustedes me digan cuál es su opinión de la industria editorial concretamente mexicana hoy, cómo ven ustedes el panorama y cómo ven también este flujo tan amplio de personas que van transitando de países en países y ahora no podemos hablar explícitamente de exiliados, sí podemos hablar de un núcleo migrante mucho más amplio que se han ido sucediendo a lo largo del tiempo, de personas que van pasando de lugar en lugar y con procesos también de trabajo colaborativos mucho más complejos o transnacionales, ¿no? Y creo que hay que seguir impulsando todo lo que tiene que ver pero ahora desde un espacio muy individual. No hay tanto el continente de cultura que tenía en los años anteriores. Entonces ahora hay que hacer un trabajo de picapiedras muy, muy, muy individual y quizás buscando alternativas para que se armen grupos, pero no ya desde el soporte del continente de país, digamos, ¿no? Porque antes es como que siento que hay que renovar un poco las políticas públicas de cultura e impulsar eso para mejorar la educación del país. Esa es mi cosa. Y por eso seguiré
trabajando en alianza con todas las editoriales y promoviendo a todas las editoriales desde un punto de venta que llega a maestros de la mayor parte de los estados mexicanos. Perfecto, perfecto. Jorge, ¿cómo lo ves? Bueno, yo no sé si la pregunta tiene que ver con la situación generada por la pandemia, que obviamente ha complicado la vida editorial, pero la vida en general. Creo que el problema es previo. Creo que la industria editorial está en una situación francamente crítica. En México especialmente crítica, y ya entraríamos en un problema mucho más complicado, porque el sistema de comercialización está muy centralizado, no hay librerías independientes, eso genera una dependencia muy fuerte de las cadenas. Por otro lado, creo que no hay políticas públicas respecto de la edición, y creo que tampoco podemos esperarlas. Y por otro lado está el problema previo que yo creo que comienza en los años 90, ¿sí? Es el problema de la concentración. La producción editorial está dominada por dos o tres grandes grupos internacionales, y el esfuerzo para tratar de generar líneas propias de producción editorial es muy grande. Creo que a pesar de todo, en los últimos años en México se han intentado con mayor o menor fortuna algunos proyectos, y creo que esos proyectos son los proyectos a los que hay que apostar. Me parece absolutamente fundamental que se diversifique la producción y que no estemos sujetos a lo que decía el mercado global. De manera que sí, me parece que se viene una época muy, muy difícil. Creo que la circunstancia económica previa a la pandemia ya era difícil, ahora lo será mucho más. Y creo que debemos hacerlo sin esperar ninguna política pública de ayuda. Comparto. Carlos. Bueno, sí, comparto lo que dicen mis compañeros. Y yo he seguido vinculado a la industria editorial, estuve dando asesorías y luego trabajando, haciendo cosas concretas para Macmillan Castillo, y bueno, antes, ya hace 10 años de nuevo, con los libros de texto gratuitos de la SEP, me tocó diseñar todas las portadas, y bueno, yo elegí los libros, hacer nada más los libros de español. Y luego el vínculo con el fondo, allí recuerdo con Adriana Concevic hicimos un cuaderno de notas, así le llamamos, que yo me divertí mucho porque era un cuaderno por los 80 años del fondo de regalo para que la gente pudiera escribir, dibujar, en fin. Y bueno, y están ahí con mis dibujitos por todos lados. Y lo más nuevo fue lo de esto de Macmillan Castillo, pero que bueno, ahora se cortó totalmente todo por la pandemia. Y bueno, siempre la industria editorial está complicada, siempre. Y bueno, ahora, por ejemplo, yo lo que estoy haciendo ahora mismo, aparte de la beca, una portada para un libro de poesía, le iba a hacer todo el libro, pero ha sido imposible, para Guillermo Briceño, para Memo. Y que bueno, prácticamente va a ser una edición de autor. Ahora no recuerdo la editorial que sí lo va a hacer, primero digital y luego se imprimirá como se pueda. Pero ahí
digamos, bueno, para mí es un placer y un honor poder como decimos en Uruguay, ponerle la tapa a Memo, ¿no? Pero no hay mucho más, ¿no? Y sí, yo siento que esto va a golpear, como decía Jorge, va a golpear tremendamente a la industria editorial, y creo que ahí, bueno, se va a necesitar mucha imaginación, mucho ingenio para tratar de que muchas editoriales no quiebren, porque es realmente, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa con la pandemia en definitiva, qué tiempo más hay que aguantar todo esto, y el famoso tema de la vacuna, a ver qué se puede hacer. Pues bueno, Carlos, muchas gracias. Jorge, también muchas gracias. Vicky, muchísimas gracias por su tiempo. Y a Fernanda, gracias a todos los que nos están oyendo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer verte.